Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de clase. Este es la segunda parte del capítulo 8 de Daniel. Y vamos a retomar el texto donde dejamos ahí en el capítulo 8. Vamos a comenzar en el verso 25 y vamos a ver la última parte del capítulo 8. Dice así la palabra, comenzando en el verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Vamos a detenernos aquí viendo esta última parte del capítulo 8 donde se expresa más la idea de juicio contra este cuerno pequeño. En la última parte de nuestra clase identificamos al cuerno pequeño como Antíoco Epífanes el cuarto. Él llegó a ser rey del reino de los selúcidas, uno de los 4 generales que tomaron cargo del imperio griego después de la muerte de Alejandro el Grande. Seleuco era uno de esos reyes. Entonces, Antíoco Epífanes el cuarto es un descendiente de esos reyes, ¿verdad? Uno de esos 4 generales en el imperio, no el imperio, el reino Seleuco. Entonces, vemos que este Antíoco Epífanes el cuarto es el cuerno pequeño de esta visión que se menciona aquí. Ahora, en esta visión es importante ver que el juicio que está experimentando del pueblo de Dios es por la ira de Dios que se mencionó en el verso 19. Vamos a volver a ese pasaje para volver a ver esto. Dice, y dijo, hablando de aquel ser que hablaba con Daniel, dice, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Mencionábamos que el fin de la ira es la ira de Dios. Y lo que se está viendo en esta visión, según este verso, es que Seleuco y su reino, especialmente Antíoco Epífanes el cuarto, el rey que viene ya después, es la forma en que Dios está juzgando a su pueblo de Israel. En otras palabras, la ira de Dios que se menciona en el verso 19 no tiene que ver con la ira de Dios contra Antíoco Epífanes. Esta ira tiene que ver más con el juicio de Israel. Entonces, el sufrimiento que Israel va a pasar en este tiempo de Antíoco Epífanes el cuarto es parte de la ira de Dios contra Israel. Es un juicio contra el pueblo de Israel. Entonces, cuando volvemos al verso 25 y ahí leemos de todo lo que hará Antíoco Epífanes el cuarto, nos damos cuenta cómo es esto una muestra del justo juicio de Dios contra su pueblo Israel. Entonces, recordemos lo que se nos dice ahí, que él hará todo esto, Antíoco Epífanes el cuarto hará todo esto, pero dice que será quebrantado, el verso 25. Y vemos con esto que el que está persiguiendo al pueblo de Dios también será juzgado por Dios. Y esta es la referencia a la frase que viene después cuando dice que será quebrantado aunque no por mano humana, ahí al final del verso 25. Entonces la mano humana habla de a veces como los reyes o los generales morían en la batalla, pero aquí de este cuerno pequeño, hablando de Antíoco Epífanes el cuarto, él no va a morir en una guerra, nadie lo va a matar, sino que esto, cuando el hombre llega a morir,
de causas más naturales, se ve la mano de Dios en esto. Y de esta forma, con la muerte de Antíoco Epífanes IV, se ve que el juicio de Dios viene también contra él. Entonces, este principio es algo que no es nada nuevo en la forma en que Dios ha juzgado a las naciones de antes. Hablando de Babilonia, Dios utilizó al reino babilónico para traer juicio al pueblo de Dios en el año 586 a.C. Nabucodonosor, siendo un rey pagano, fue utilizado por Dios, según la voluntad de Dios, para traer juicio contra Israel. Pero luego vemos que aún Nabucodonosor fue juzgado por Dios y vemos esta conexión aquí también con Antíoco Epífanes IV. Él va a ser utilizado por Dios para traer su ira y su juicio contra su pueblo de Israel, pero luego Dios también se encargará de juzgar a Antíoco Epífanes IV. Y ese es el significado de la referencia que tenemos aquí al final del verso 25. Él será quebrantado, aunque no por mano humana. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que viene enseguida en el verso 26, porque ahí se nos presenta el significado de la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido en este texto también. Se nos dice que la visión de las tardes y las mañanas es verdadera, dice el verso 26. Ahora, recordemos algo de esta figura, 2300 tardes y mañanas, según dice la Reina Valera. Otros se refieren a este periodo como días solamente, ya que cada día tiene una mañana y una tarde. Anoten el orden aquí, dice tardes y mañanas, recordando que en la forma de contar los días, los judíos, siempre el día nuevo comenzaba a las 6 de la tarde en un día. Vamos diciendo, si es miércoles, a las 6 de la tarde el miércoles ya se considera como el día jueves. Entonces, por eso se habla en una forma de tardes y mañanas. Estamos viendo días, en verdad. Bueno, los 2300 días, ¿a qué se refiere esto? Más antes vimos que se usó esta figura en el verso 14, hablando del tiempo que el pueblo de Dios sería perseguido. ¿Cuánto tiempo durará esta visión? Se hizo la pregunta ahí. Y la respuesta se ve en el verso 14. Dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ahora, ¿es esto lo que queremos hablar un poquito más en cuanto a la figura de 2300 tardes, mañanas? ¿A qué se refiere? Voy a poner un gráfico aquí. Esto tienen en sus páginas que corresponden con este curso. Voy a ponerla aquí por un momento en la pantalla para que las consideremos juntos y esperamos que las podamos ver aquí en este momento. Ok, aquí debe estar ya. Espero que ahí las podemos considerar. Vamos a ver esto juntos y ver cómo este término de 2300 días puede ser interpretado de una de dos formas. Primeramente, puede ser interpretada esta figura de una forma literal. Podemos ver eso aquí. Las personas que dicen que los 2300 días deben ser tomados literales, piensan que se está hablando de un periodo histórico y literal, 2300 días. En otras palabras, que desde el comienzo de la profanación del templo hasta el momento cuando el templo es purificado, deben ser 2300 días, literales.
La otra forma de interpretar este número, 2300 días, es tomándolo simbólicamente. Y tomándolo de esta forma, se enfoca esto en no unos días literales que se pueden contar, sino se enfoca generalmente para ver que es un tiempo de persecución y dificultad, pero que no es un juicio total y completo sobre el pueblo de Dios, sino que es parcial y que es temporal. La forma en que vemos esto es que contando 2300 días y haciendo los años y meses, nos dan 6 años y 4 meses, según la forma judía de contar, 360 días en cada año. Así que estamos hablando como de 6 años y 4 meses. La idea detrás de una interpretación ya más simbólica es que 6 años y algo no son 7 años. El número 7 significa aquello que es completo, perfecto y divino. Y en otras palabras, si se hubiera hecho la persecución de los santos por 7 años completos, entonces, eso describiría un juicio total y final del pueblo de Dios. Pero como es de 6 años y 4 meses, es un poco menos de 7, lo cual nos lleva a una verdad que esta visión habla de persecución parcial, temporal, en vez de una completa. Entonces, nada más para resumir, las dos formas de ver los 2300 días es o en una forma literal, que se deben contar 2300 días, o de forma simbólica. Ahorita vamos a hablar más de las dos ideas, pero básicamente se puede ver que solo son estas dos formas de entender el tiempo aquí, 2300 días. Vamos a ver un par de cosas aquí en estas páginas. Les había puesto unos gráficos, aquí pueden verlos acerca de las cosas que vemos en este capítulo. Por ejemplo, aquí está un gráfico que describe al carnero y aquel macho cabrío, ¿verdad? De los que se hablan. Vemos aquí que el uno describe al imperio de los medos persas, como ya hemos dicho, y la otra bestia habla de el reino de los griegos. Y ahí podemos ver unas fechas, ¿verdad? Que les pongo. Y aparte que el dibujo nos ayuda a ver cómo se vio la visión un tantito tal vez aquí. Entonces ahí tienen este dibujo. Los versos 20 y 21 del 8 nos dicen quiénes representa quién, como ya hemos visto. Otro gráfico que les incluí aquí también tiene que ver con los cuernos pequeños del capítulo 7 y del capítulo 8. ¿Recuerdan en el capítulo 7 se vio la visión de las 4 bestias? Y la última bestia era grande, espantosa y terrible. Y se mencionó ahí que había un cuerno pequeño que arrancó a 3 otros cuernos. Bueno, ese cuerno pequeño es distinto al cuerno pequeño mencionado aquí, ya que en esta visión del capítulo 8, el cuerno pequeño sale de uno de los 4 principales del imperio griego. En el capítulo 7, la bestia espantosa y terrible es más el imperio romano. Entonces, estamos hablando de 2 imperios y de 2 individuos. Entonces, este gráfico que pueden ver aquí en sus páginas se refiere a uno siendo Antíoco Epífanes el cuarto, el cual desciende del reino griego, y el otro del capítulo 7 refiriéndose al emperador Domiciano que sale del imperio romano, años después del griego. Entonces, solo este gráfico les pone aquí
la idea de que aunque se describen dos cuernos pequeños, uno en el capítulo 7 y otro en el capítulo 8, sí representan a dos personas distintas, dos persecuciones distintas. Y es importante señalar eso, como digo, y este gráfico trata de hacer eso también. Bueno, el último gráfico que quiero explicar es el que tiene ahí arriba Antíoco Epífanes el cuarto contra Dios. Y pueden ver que esto sale del capítulo 8. Ahora, déjenme explicarles un tantito de este gráfico y espero que pueden ver esto completamente ahí en la pantalla, en sus páginas también. Y si no, pueden referirse a ellos cuando tengan estas páginas enfrente de ustedes. Hay dos fechas claves, según los que interpretan este pasaje bíblico, que son importantes. Primeramente, se ve la fecha que está al mero lado izquierdo de la página, aquí que dice julio 169 antes Cristo. Vemos ahí que el templo es profanado. Ahora, las fechas que vemos en este gráfico son tomadas principalmente de los libros de los Macabeos, los libros apócrifos que hablan de este tiempo en especial, cuando los judíos son perseguidos por Antíoco Epífanes el cuarto. Se reconoce este periodo de tiempo como la revolución de los judíos contra contra Antíoco Epífanes, contra los sirios, ¿no? Entonces, los macabeos eran aquellos judíos que se rebelaron contra Antíoco Epífanes. Y el libro de los Macabeos, aunque no parte de la Biblia en forma inspirada, todavía son libros muy buenos que contienen mucha historia de todo lo que sucedió en este tiempo. Entonces, Daniel 8 habla de esos tiempos, los tiempos cuando Antíoco Epífanes viene en contra de Israel y cómo Israel también peleó contra él. Entonces, la fecha primera que es importante ver en este gráfico es esta, mero arriba, al lado más izquierdo, donde se dice julio 169 antes Cristo. Es cuando el templo es profanado. Ahora, si miran al lado extremo del gráfico, al otro lado, a mero arriba, se ve ahí otra fecha, noviembre 163. Y dice ahí que el hombre es castigado. ¿Ven ese punto ahí? Si miran acá abajo con esta línea que demuestra la parte a mero bajo del gráfico, y ahora al lado derecho, ahí abajito, dice Antíoco Epífanes muere. Y la fecha es vista en 1 de Macabeos 6, verso 15 y 16. La fecha en la que esto sucede es en noviembre 163 antes Cristo. Y por eso ahí arriba del gráfico dice, el hombre es castigado, porque se ve que el juicio de Dios que quebranta finalmente a Antíoco Epífanes el cuarto es su propia muerte. Lo cual, si recordamos, nos dice el verso 25, que fue quebrantado, pero no por mano humana. Esto fue algo hecho por Dios. Entonces, lo que quiero que vean aquí en este gráfico hasta el momento son las dos partes extremas a mero arriba, que ahí se ve el templo siendo profanado hasta el tiempo cuando Antíoco Epífanes muere. Deben ser, según los que tratan de contar los días, literalmente se ven los 2300 días. Entonces, este gráfico representa la interpretación literal de los 2300 días. Se las presento aquí para que vean ustedes cómo es que algunos
tratan de contar 2300 días literalmente para ver cómo se cumple esta profecía del capítulo 8 de los 2300 días. Hay muchas otras fechas aquí y si ven ahí en el centro del gráfico se ven los días contados. Ven 635 días y pueden ver que eso es entre julio 169 y cuando el sacrificio es quitado. Hay 635 días en ese lapso de tiempo. Pueden ver que desde el sacrificio es quitado, estoy viendo aquí al centro del gráfico, el sacrificio es quitado hasta la abominación que es adorada, son 230 días. Y ahí ven más fechas, otra vez sacadas de Primera de Macabeos. Luego se ve un periodo de tiempo de 1060 días, y esto es desde el tiempo de la abominación siendo adorada hasta que el templo es rededicado o purificado. Ahí también se ve la fecha de diciembre 164 antes Cristo, el 25 de diciembre 164 después de Cristo. Entonces, esta fecha es muy importante también porque fue en esa fecha que el templo es rededicado, es decir, purificado e instalado otra vez para ser utilizado para ofrecer sacrificio a Dios, lo cual se había destruido, no se podía hacer cuando Antíoco profanó el templo, ¿sí? Entonces, quiero que veamos algo. Desde la fecha más a la izquierda, 169 antes Cristo, hasta el tiempo cuando el templo es rededicado, 25 de diciembre 164, aquí en esta línea son los casi 2000 días, ¿sí? 635 más 230 más 1060 más 45, ¿verdad? Ahí está la cifra. ¿Por qué señalo esta fecha? Quédense conmigo, yo sé que es un poco confundido o largo, pero quédense conmigo. Volvamos al verso 14. Ahí se nos dice que serán 2300 tardes y mañanas hasta que el santuario sea purificado. Ahora, si la fecha en que el santuario es purificado y dedicado es diciembre 25 del año 164, no son exactamente 2300 días. Cerca, pero no exacto. Si ven el gráfico, todavía quedan 330 días después para cumplir los 2300. Van a tener que hacer algo de matemática aquí contando los días, ¿verdad? Pero el punto es este. La Biblia parece que señala el fin de este tiempo cuando el santuario es purificado. Pero si eso es verdad, no pueden ser 2300 días exactos porque no llegan a 2300 días, sino que son menos. Son ahí un poquito menos de 2000 días. Entonces, lo que trato de explicar en este gráfico es como si alguien quiere interpretar la figura de 2300 días de forma literal, cómo es un poco difícil ver días literales, ya que no sacan 2300 días desde la profanación del templo a su rededicación.
Si uno quiere llegar a 2300 días, tiene que irse hasta el tiempo cuando Antíoco Epífanes muere en el año 163. El problema es que la Biblia no dice que él va a morir y esas son las 2300 tardes y mañanas, sino señala aquí cuando el templo es purificado. En otras palabras, una vez más, es difícil sacar una cifra exacta de 2300 días si uno busca interpretarlo literalmente. Ese es el punto del gráfico, de demostrar como si alguien estuviera contando los días, llega, pero no son 2300 días exactos. Entonces, esto me lleva a mí a pensar, por varias razones, que la figura de 2300 días no es una figura literal, sino una figura simbólica. Varias razones por esto. Número 1. Recuerden, hermanos, que estamos estudiando un libro apocalíptico. Estamos en una visión. Hablando de las reglas de hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, cuando estamos en cierto tipo de literatura, debemos seguir ciertas reglas de interpretación. Por ejemplo, cuando estamos estudiando las epístolas del Nuevo Testamento, estas son escrituras con forma de hablar directamente. Pablo habla directamente a las iglesias. No habla en figuras, sino habla en palabras literales. Entonces, la regla central para interpretar las epístolas de Pablo es que debemos interpretar de una forma literal, a menos que haya algo en el texto que nos indique que algo es simbólico. ¿Por qué interpretamos así? Porque las epístolas son literatura literal. Es decir, expresan sus palabras de una forma que deben ser literalmente tomadas. Cuando estamos en este tipo de literatura, la literatura apocalíptica, cuando estamos en una visión, es otro tipo de expresión. Aquí no se está hablando directamente, sino se está hablando en forma simbólica. Una visión, no se olviden, es muy semejante a una parábola en este sentido. Las parábolas del Señor son historias que se cuentan, historias que llevan dentro de sí una verdad, una lección. Y el punto de las parábolas no es de tratar de identificar cada detalle de la parábola, sino de entender y captar el mensaje principal que ésta enseña. Por ejemplo, en la parábola de del hijo pródigo, por ejemplo, se habla de que hubo hubo un hijo mayor, un hijo menor, se habla de un padre, y se dice que el hijo menor se fue lejos a otra tierra y ahí gastó toda la herencia de su padre. Regresa el hijo y tiene un plan, ¿verdad? Le va a decir a su padre, recíbame, padre, pero como uno de tus trabajadores, no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no quiere escuchar nada de eso, sino que abraza a su hijo, lo besa y le hace una gran fiesta. Ahora, viendo esa parábola, no se debe pensar tanto en quién era este hijo pródigo, cómo se llamaba, cuándo vivió, de dónde era, porque la parábola no es dada para hablar de esos detalles. La parábola quiere comunicar una verdad más. ¿Cuál es? Que uno, cuando se arrepiente, puede ser recibido por Dios y puede volver a entrar a la familia de Dios, ¿verdad?
Lucas cuenta esta parábola para enfatizar el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepienta. Ese es el punto de la parábola. No tanto cada detalle, no cada detalle debe ser tomado literalmente, sino se debe buscar la verdad en la parábola. Bueno, en esta visión es semejante. No se busca identificar cada detalle de la visión, sino del mensaje de la visión, de la verdad de la visión. Cuando hablamos de estos 2300 días, no debemos sacar la calculadora y las fechas y tratar de ver exactamente cómo se puede cumplir literalmente, así como este gráfico demuestra, sino que debe poner la idea de que nosotros estamos viendo un tiempo de juicio, un tiempo sí de persecución, pero que en fin será un tiempo incompleto. No será un juicio total y final de Dios, de su pueblo, sino que esto es más la idea de que es un juicio parcial. Duro sí, fuerte sí, pero temporal. No es un juicio completo, es un juicio parcial. Esa es la idea detrás del número 2300, no tanto una cifra exacta. Entonces, estamos en un libro simbólico, estamos en una visión, la cual comunica sus verdades de una forma simbólica. Y las fechas no salen bien. Los días no concuerdan bien con los eventos si uno trata de contarlos de una forma literal. Estas son las razones por las cuales tomamos esta figura más como simbólico que literal. Entonces, la idea aquí es resaltar el juicio de Dios sobre su pueblo por medio de Antíoco Epífanes el cuarto, uno de los descendientes del general Seleuco, uno de los 4 que tomaron parte del reino griego después de la muerte de Alejandro el Grande. Entonces, la idea es más que Dios va a juzgar a su pueblo por medio de Antíoco Epífanes el cuarto. Lo bueno es que Dios también traerá juicio contra él. Y de esta forma, el pueblo de Dios ha sido, sí, juzgado, perseguido, pero no completamente destruido. Eso se quedará hasta el tiempo de los romanos, cuando en el año 70 finalmente los romanos llegan y destruyen toda la ciudad, todo el templo. Esa sí es una destrucción completa, total, del pueblo de Dios, la ciudad de Dios, el templo de Dios. Y la razón por esto es porque, en fin, los judíos, el pueblo de Dios, habían rechazado al Mesías. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista? Cuando él dice, ¿quién les advirtió a ustedes de la destrucción venidera? ¿Recuerdan? Juan el Bautista mira que muchos de los judíos salen y él sabe que el juicio de Dios está cerca de venir, pero estos parece que se están arrepintiendo y por eso Juan dice, ¿quién les advirtió a ustedes del juicio que viene? Hablando de los romanos. Claro, todavía estaba unos casi 40 años en el futuro, pero la idea es que Dios está listo para traer juicio contra su pueblo, y esta vez sí sería un juicio total y completo que los romanos harán en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, aquí vemos, gracias a Dios, que es un juicio parcial. Después de que su pueblo sufre, será también vindicado por la mano de Dios.
Finalmente vemos las palabras finales que se le dice a Daniel. Se dice que debe guardar la visión, verso 26, porque es para muchos días. ¿Por qué para muchos días? Bueno, si estamos bien en ver la fecha que se nos presenta al comienzo del capítulo 8, estamos hablando de ahí como 550, 51 más o menos. Y todo esto va a suceder en los años 164, 7 por ahí. Son casi 400 años entre el tiempo que Daniel recibe la visión hasta que se va a cumplir la visión. Y por eso se dice a Daniel aquí que debe guardar estas palabras porque todavía faltan 400 años para que se cumpla. Entonces, Daniel debe guardarla, sellarla, cerrarla hasta el tiempo de su cumplimiento más en el futuro. Bueno, Daniel termina el capítulo 8 diciendo, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, entonces aquí vemos la conclusión de esta visión. Daniel dice, viendo todo esto me molestó mucho. No entendí todo lo que estaba viendo, pero entendió suficiente para ver que el pueblo de Dios iba a sufrir mucho en los días postreros, de la era mosaica, por su desobediencia a Dios, por su falta de fe en Dios. Vemos que Dios los juzga, otra vez enfatizando la ira de Dios del verso 19. Entonces Daniel pues siente el dolor por su nación, aunque será 400 años en el futuro. Se ve que iba a ser algo muy fuerte que iba a pasar el pueblo de Dios. Por eso Daniel dice, me sentí quebrantado y estuve enfermo. Vemos que Daniel se recuperó, pero todavía vemos también que esta visión le causó mucho dolor. Bueno, hermanos, es así como llegamos al final del capítulo 8 y el fin de esta visión que vemos en el capítulo 8. Recuerdan que el énfasis está en lo que vendrá a llegar a ser en los días de Antíoco Epífanes el cuarto, cuando él viene en juicio del pueblo de Israel. En la siguiente clase veremos el capítulo 9 y veremos todavía otra visión, pero ahí en el 9 vamos a ver algo primero, en los primeros cuantos versos, que Daniel se pone a orar a Dios. Vamos a ver que Daniel se da cuenta que los 70 años de cautiverio en Babilonia han llegado a su fin. Y por eso, él pide perdón por la nación de Israel a Dios en esta oración, la cual se registra en la primera parte del capítulo 9. Eso es lo que veremos en el siguiente video. Así que vamos a dejar aquí por el momento y pues vamos a seguir adelante en el siguiente video. Gracias y nos veremos un poco más adelante. Que el Señor los bendiga.